Hola, bienvenidos al tiempo de estudio bíblico, lo que llamamos nuestra escuela dominical, en la Iglesia Bíblica Bautista El Camino de Santiago, Chile. Me llamo Joel, soy el pastor de la congregación. Seguimos nosotros en cuarentena. Pronto quizás podamos tener reuniones en persona, pero en el momento estamos haciendo los estudios en internet y probablemente los vamos a continuar haciendo de esa forma aún cuando tengamos reuniones presenciales, porque hay unos cuantos ahora en Colombia, México, aquí en los Estados Unidos, diferentes partes de Chile, que le está interesando mucho este estudio y quieren saber más de la palabra de Dios. Así que invito a que vayan conmigo a Daniel capítulo 12. Ya vimos este capítulo, los primeros 3 versículos la semana pasada. Es el mensaje del ángel que viene para hablarle a Daniel de eventos futuros. Y hemos estado en una serie, estamos estudiando el libro de Daniel para ver qué son los eventos que van a preparar el escenario para la llegada del anticristo. Algunos dicen, pero pastor, nosotros deberíamos estar esperando la llegada de Jesucristo, no el anticristo. Claramente, la Biblia dice que esa es nuestra esperanza como creyentes, pero a la vez la Biblia dice que deberíamos estar mirando las señales de los tiempos y viendo todas las preparaciones para los fines de los tiempos, o sea, el fin del tiempo, cuando Cristo vendrá. Y justo antes de los últimos tiempos sabemos que habrán algunas cosas que suceden a nivel mundial que preparan el escenario para la llegada del anticristo, el cual tomará poder en los últimos 7 años de la historia, lo que llama la Biblia la tribulación y la gran tribulación. Y en ese tiempo Él tendrá el poder sobre realmente todos los reinos del mundo. Así que hemos visto mucho de eso en el libro de Daniel. Lo seguiremos estudiando en las próximas semanas que vienen, pero quiero hacer un paréntesis. No quiero hablar del anticristo hoy, sino quiero hablar de lo que menciona el segundo versículo del capítulo 12 de Daniel. Vamos a leer el primero y el segundo. Dice: en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Está hablando de este tiempo de tribulación y de gran tribulación aquí en la tierra. No ha habido antes el sufrimiento que habrá durante este tiempo. Pero en aquel tiempo, dice, será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. ¿Y cómo serán libertados? Bueno, dice versículo 2, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Hay mucha confusión en el mundo cristiano de qué tan literal deberíamos nosotros tomar lo que nos dice la Biblia. Si deberíamos interpretar aún las profecías y lo que dice la Biblia acerca de la resurrección. Muchos creen que cuando menciona la Biblia la resurrección está hablando de que Dios nos da una nueva vida, que antes estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y ahora Dios nos ha dado nueva vida. Pero hay muchos pasajes que cuando hablan de una resurrección no solo están hablando de una nueva vida aquí en la tierra, está hablando de una resurrección literal de entre los muertos. Y yo creo que este pasaje está hablando justamente de esos eventos que vendrán a futuro. Entonces tenemos que hablar de las resurrecciones que menciona la Biblia y quizás aclarar un poco estas dudas. Primeramente, hay confusión por la palabra duermen. En el versículo 2 del capítulo 12, dice que los que duermen serán despertados. Ahora, en la Biblia muchas veces la palabra dormir se usa para describir lo que es la muerte, lo que nosotros llamamos la muerte. Algunos han tomado este concepto y han dicho que ellos creen que el alma duerme hasta el día de la resurrección, que es como que ellos no están al tanto de lo que está sucediendo a su alrededor, no sienten nada, no están ni sintiendo gozo ni tormento, están simplemente dormidos hasta el día de la resurrección, cuando Dios va a decidir cuál va a ser su destino eterno. Pero la Biblia no enseña eso. La palabra dormir, en el caso cuando está hablando de la muerte, es un eufemismo.
Lo vemos en muchos pasajes de la Biblia, pero quiero simplemente mostrarles quizás el más obvio. Vamos a Juan capítulo 11. Juan capítulo 11. Jesús aquí está resucitando a Lázaro de entre los muertos. Pero antes de eso, Él está hablando a los discípulos y preparándolos para este evento y hablándoles de en qué condición se encuentra Lázaro. Jesús dice en el versículo 11, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Dijeron entonces sus discípulos, Señor, si duerme, sanará, porque ellos sabían que él estaba enfermo. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro y ellos pensaban que hablaba del reposo del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente, Lázaro ha muerto. Y me alegro por vosotros de no haber estado allí para que creáis, mas vamos a él. Y después sabemos que Jesús lo resucitó de los muertos. Es más, tenía ya 4 días en la tumba. Así que cuando la Biblia habla de dormir, no siempre está hablando de un sueño o un sueño profundo, está claramente hablando de que están muertos y no quiere decir que ellos estén sin saber qué es lo que está sucediendo a su alrededor. Tenemos el ejemplo del rico y Lázaro, por ejemplo. No es una parábola porque aquí hay un nombre propio, Lázaro, y Jesús está hablando de esto como si fuera un evento real. Dice que hubo un hombre rico y hubo un hombre pobre llamado Lázaro. Cada uno muere en su tiempo y Lázaro es llevado al seno de Abraham, lo que era en ese tiempo, antes de la muerte de Jesús, el lugar donde los creyentes iban y reposaban con Abraham. Y Abraham puede tener un diálogo con el rico. El rico está en tormentos, él está sintiendo todo y él puede hablar también con Abraham. Pero claramente hay una cima puesta entre los dos para que el que está en tormentos no puede entrar al seno de Abraham, ni los que están en el lugar bendecido con Abraham puedan ir al lugar de tormento. Así que cuando murieron los dos, cada uno de ellos, podríamos decir bíblicamente, estaban dormidos, como ese eufemismo se usa, pero no estaban dormidos en el sentido de no sentir nada. Ellos, sus cuerpos, habían cesado de experimentar la vida. Aparentaban estar, podríamos decir, dormidos, pero la verdad es que su alma, su espíritu seguía con vida y ellos podían sentir todo lo que estaba sucediendo. También Pablo, el apóstol, habla claramente de que él deseaba y anhelaba estar con el Señor, pero sabía que era más importante que él se quedara en esta tierra un tiempo más, en este tabernáculo, lo llama él, este cuerpo. Pero cuando él habla de la muerte, él habla de partir o estar ausente de este cuerpo, significa estar presente con el Señor. Él no dice a futuro, después de mucho tiempo, él no dice vamos a dormir y después el Señor nos va a despertar. Entonces, cuando estamos hablando de la resurrección, estamos hablando de la resurrección del cuerpo, que Dios va a transformar, de acuerdo a lo que dice 1 Corintios 15, como el cuerpo del Señor Jesucristo. Será un cuerpo glorificado, será un cuerpo que puede comer, puede beber, puede trasladarse de un lugar de aquí para allá, pero será como el cuerpo glorificado de Jesús, que quizás pueda traspasar puertas y paredes y tendrá otras habilidades que no tenemos en este cuerpo en este momento. Pero nos vamos a reconocer el uno al otro. La Biblia claramente dice esto. Los discípulos reconocieron a los profetas que visitaron a Jesús en el monte de transfiguración, sabían quiénes eran y ellos tenían una identidad, así que no vamos a perder nuestra identidad. Seguiremos siendo las personas que somos, pero ya en cuerpo glorificado y perfeccionados. Claramente vemos en el versículo 2, aquí de Daniel capítulo 12, que hay 2 resurrecciones. Primeramente hay una resurrección a vida eterna. Y después hay una resurrección para vergüenza y confusión perpetua, que la Biblia en otros pasajes habla de una muerte eterna. Entonces hay una resurrección a vida y hay una resurrección a muerte. Ahora, aquí hay otra confusión. Nosotros creemos que la muerte es cesación de vida. La Biblia nunca lo menciona de esa forma. Simplemente es cesación de vida física,
pero la vida real de la persona continúa para siempre. Somos hechos a imagen de Dios y por eso somos eternos. Quiere decir que del tiempo de nacimiento hacia el futuro nosotros tenemos eternidad, dice la Biblia, en nuestros corazones. No que hayamos existido para siempre en el pasado, como Dios ha existido para siempre, pero una parte de nuestro ser va a vivir para siempre. Esa es la forma en que Dios nos creó, para nosotros estar o en su presencia o lejos de su presencia. Entonces, cuando la Biblia habla de muerte, está hablando de separación. Habla de la separación del alma y el espíritu del cuerpo, cuando es la primera muerte, si nos toca morir. Y la segunda muerte es una separación eterna del que da vida, que es Dios. Pero no quiere decir que ellos cesarán de existir. Ellos van a existir para siempre, pero lejos de la presencia de Dios y en sufrimiento eterno. ¿Qué dice la Biblia sobre estas dos resurrecciones? ¿Cómo sabemos que hay dos? No es solamente en Daniel capítulo 12 y versículo 2 que se mencionan estas resurrecciones. Jesús habló mucho sobre este tema. Hay muchos pasajes donde Él lo enseña en forma de parábola. No tenemos tiempo de verlos todos, pero simplemente quiero repasar algunos de estos para aclarar este punto y que no haya confusión. Vamos, probablemente diría yo que este pasaje es el más conocido de este tema. Vamos a 1 Corintios 15, porque habla ahí un pasaje bien largo de lo que significa la resurrección, qué tan importante es la resurrección de Cristo para nuestra fe. Si Cristo no resucitó de los muertos, dice el apóstol Pablo, entonces nuestra fe es vana. No tenemos en qué tener esperanza. ¿Por qué? Si Cristo no resucitó, nosotros no vamos a resucitar. Pero como Él resucitó de entre los muertos, entonces nosotros tenemos esperanza también. Versículos 20 al 23. 1 Corintios 15. Versículo 20 dice, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Es un hecho. Aquí menciona que habían más de 500 que lo vieron en una sola ocasión y muchos más en diferentes ocasiones. Así que habían muchos testigos que lo vieron. Cristo ha resucitado de los muertos. Primicias de los que durmieron es hecho. Ahí aparece otra vez esa palabra, durmieron. O sea, los que han muerto, Él es el primero en resucitar. Alguno diría, pero no. La Biblia tiene muchos ejemplos de personas que resucitaron antes de Él. Por ejemplo, Lázaro. Sí, pero todos los que resucitaron antes volvieron a morir. Jesús es el primero en resucitar con cuerpo glorificado para nunca más morir. Entonces, Él es el primero y nos muestra cómo será nuestra resurrección. Versículo 21, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, hablando de Adán, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8 y versículo 11. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Aquí no está hablando de una nueva vida en Cristo a nivel espiritual. Está hablando literalmente de la resurrección. ¿Cómo sé? Porque está diciendo nuestros cuerpos mortales serán algún día vivificados. Entonces está hablando de nuestra esperanza que tenemos a futuro, que debería llenarnos de gozo, que debería aumentar nuestra fe y asegurarnos de que de la misma forma que Cristo murió físicamente, pero también resucitó, ese mismo poder, por el mismo Espíritu, puede causar en nosotros también que tengamos vida en estos cuerpos, aunque hayan estado muertos por mucho tiempo. Así que de la forma que Cristo resucitó de los muertos, también nosotros, los que estamos en Cristo, los que hemos creído en Él, también seremos resucitados en el tiempo postrero. Pero ¿qué dice el versículo 23 de 1 Corintios 15? Quiero volver a leerlo, aunque ya lo leímos.
Dice cada uno en su debido orden. O sea, Cristo el primero y después los que son de Cristo, o sea, nosotros le pertenecemos. Pero ¿cuándo será? En su venida. ¿Y cuándo vendrá el Señor Jesús? Primera de Tesalonicenses. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, habla también este tema. Versículos 13 en adelante. Dice el apóstol Pablo aquí a los de Tesalónica, una ciudad donde había establecido más de una iglesia, dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. O sea, ya murieron algunos de ustedes, de los de su número, de su iglesia. No deberían estar tristes ustedes. ¿Por qué? Dice versículo 14, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. ¿Cómo los traerá? Cuando Él viene en su venida, Él los va a traer consigo, pero ellos no van a tener sus cuerpos físicos todavía. ¿Por qué? Porque no los ha resucitado aún, dice el versículo 15. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, los que ya están muertos. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán como primero. O sea, ellos van a resucitar. Sus cuerpos se van a encontrar con sus espíritus en el cielo. Serán glorificados sus cuerpos. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Pablo está diciendo esto debería alentarnos, debería darnos gozo. Ya no deberíamos estar tristes por los que murieron, porque sabemos que si estaban en Cristo, sus cuerpos resucitarán y ellos se encontrarán con sus cuerpos y se encontrarán con nosotros, porque seremos arrebatados. Si quieren saber un poco más de lo que va a suceder en este momento, podemos ir a 1 Corintios capítulo 15. Hay muchos versículos que hablan este tema. Vamos por tiempo solo a leer unos 4 versículos. 1 Corintios capítulo 15, vamos al versículo 50 en adelante. Dice: pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. La Biblia habla de que nuestros cuerpos van a llegar a corrupción algún día, o sea, se van a deshacer. Entonces, este cuerpo físico no puede estar en el cielo. No podrá vivir esa vida que Dios tiene preparada para nosotros en esta otra dimensión. Entonces, ¿qué tiene que suceder? Tiene que haber una transformación, aún de los que seguimos con vida aquí y no pasamos por la muerte, si es que Cristo viene antes de que moramos. Dice versículo 51. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, o sea, no todos vamos a experimentar la muerte, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles. O sea, en un cuerpo glorificado que nunca más se va a deshacer. Y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible, o sea, este cuerpo, se vista de incorrupción y este mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Así que, sea que experimentamos la muerte, o sea que el Señor Jesús viene antes de que muramos, seremos arrebatados. Será una forma de resurrección porque tendremos un cuerpo completamente transformado, glorificado en su presencia. Entonces, repasemos un poco. La resurrección a vida eterna viene en más de una etapa. Comienza con el Señor Jesucristo. Y después la iglesia de Cristo en su venida, o sea, en el rapto, serán glorificados los cuerpos y serán
levantados o serán resucitados los cuerpos de los que están sobre la tierra que ya murieron en Cristo. Versículo 2 de Daniel nos habla de esta primera resurrección. También dice que los santos de la era del Antiguo Testamento, después de la tribulación, van a ser parte de esta primera resurrección. En Daniel, capítulo 12, volvemos a leerlo. Daniel, capítulo 12, versículo 1 dice: en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. ¿De qué pueblo está hablando? Está hablando del pueblo de Israel, el pueblo de Dios, los judíos. Si tú y yo somos gentiles y somos parte de la iglesia, no confundamos la iglesia con Israel. No son lo mismo. Dios tiene un plan para Israel, lo va a cumplir en su tiempo. Hay algunos que son parte del pueblo de Israel que también son parte de la iglesia de Jesucristo, porque ya han reconocido el Mesías como Salvador de ellos. Pero son pocos. Es un pequeño remanente. La Biblia dice que vendrá un tiempo a futuro en que todos los que quedan en la tierra, que son parte de Israel, van a reconocer a Cristo como su Mesías. Será un remanente pequeño de los que estuvieron en la tierra en ese tiempo, pero todos ellos se van a salvar, de acuerdo a Romanos, porque lo van a reconocer. Pero aquí está diciendo que el príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, o sea, Israel, será tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Sabemos que está hablando de los últimos tiempos. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro, o sea, los que van a creer, los que Dios sabe de antemano que son creyentes. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Entonces sabemos que después de la tribulación vendrá un tiempo de resurrección para el pueblo de Israel. Ellos serán resucitados y habrán entre ellos algunos que serán reservados para el día del juicio, cuando ellos serán los que enfrentan la retribución de Dios, la ira de Dios, el juicio de Dios. Pero habrán algunos de ellos que son creyentes que van a resucitar en este tiempo. Así que ya hemos visto los que van a ser parte de ese tiempo, que mueren en el Señor por haber creído en Él, que son también lo que la Biblia llama los mártires de este tiempo, en Apocalipsis capítulo 20. Sabemos que habrán testigos que van a salir a predicar por todo el mundo y que muchos de los judíos en este tiempo se van a salvar. Apocalipsis capítulo 20. Y versículos 4 al 6. Esta es una visión del apóstol Juan. Dios le da esta visión de lo que va a suceder a futuro. Y él, en la presencia de Dios, dice: y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen. Entonces sabemos que son los que murieron en el tiempo de la gran tribulación, que no estaban dispuestos a adorar la imagen y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Entonces estamos viendo de una resurrección de los creyentes durante el tiempo de los 7 años de tribulación, que fueron mártires por la causa de Cristo, por haber creído en Él y por no estar dispuestos a someterse al anticristo. Y ellos ahora están en la presencia de Dios y van a reinar con Él por 1000 años. Entonces sabemos que esto es antes de los 1000 años, donde Cristo va a establecer su reino literal sobre la tierra, versículo 5. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Entonces estamos hablando de las resurrecciones, podríamos decir, o las etapas de la primera resurrección. Los que resucitan a vida, ellos tendrán estas diferentes etapas. Primeramente Jesucristo, después la iglesia de Cristo en su venida, cuando somos arrebatados, y los que están muertos aquí en la tierra en Él van a resucitar, y después al final
de la tribulación, todos los que han creído y han sido mártires durante la tribulación serán arrebatados para estar con el Señor, serán resucitados. Pero ahora hay una resurrección a muerte. Vimos en Daniel capítulo 12 y versículo 2 que hay dos resurrecciones mencionadas, una a vida eterna y la otra es a vergüenza y confusión perpetua. Vamos a Juan capítulo 5. Jesús también enseñó esto, dos diferentes resurrecciones. Juan capítulo 5, versículo 25 al 29. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, la primera resurrección, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Jesús no menciona otra opción. No hay un purgatorio, no hay una resurrección donde podrás ir tú y después de un tiempo de estar puliéndote los pecados podrás tener vida eterna. No, simplemente es o a vida o a condenación. Esos son los dos. Entonces ahora vamos a ver qué dice la Biblia sobre esta segunda resurrección o la resurrección a muerte. Y recuerden que estamos hablando, cuando hablamos de muerte, estamos hablando de una separación eterna de Dios. No estamos hablando de cesación de vida o cesación de existencia. Será esto después del milenio, de acuerdo a Apocalipsis capítulo 20. Acabamos de leer este versículo, pero sería bueno volver a repasarlo. Apocalipsis capítulo 20 y versículo 5 dice: pero los otros muertos, o sea, los que quedaban, los que no han resucitado todavía a vida, pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Son los que sus cuerpos seguirán en la tierra o donde sea que estén enterrados. Ellos van a seguir sin haber experimentado la resurrección todavía, porque ellos tienen un destino final que vendrá después de los 1000 años, porque también habrá un grupo que se va a rebelar contra el Señor Jesucristo después de sus 1000 años de un reino perfecto sobre la tierra. Su destino final lo vemos en Apocalipsis 21. Apocalipsis, capítulo 21, versículo 8. Dice: pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Claramente Jesús dice, ellos van a sufrir por toda la eternidad, son parte de la muerte segunda, pero no dejan de existir. Existen para toda la eternidad, pero en un lugar de tormento. Mateo capítulo 25. Mateo capítulo 25, versículo 41. Y después vamos a leer el 46. Jesús aquí hablando de el futuro de los tiempos, el final de los tiempos, cuando habrá un tiempo en que Dios va a hacer una separación entre los buenos y los malos. Él dice: entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Quiero que noten aquí que el infierno, lo que la Biblia llama el lugar preparado para Satanás, para el diablo y sus ángeles, no fue un lugar preparado para el ser humano. Fue preparado para Satanás y sus ángeles. Pero también hay una guerra entre el bien y el mal. Hay algo claramente establecida, una separación claramente establecida sobre la tierra y en todo el universo entre el bien y el mal. Y cada uno de nosotros elige en esta tierra si vamos a estar con el bien o si vamos a estar con el mal. Si vamos a hacerle caso a Dios, someternos a Dios, obedecerle a Dios y pedir la salvación de acuerdo a lo que Dios dice que es la salvación,
o vamos a buscar por religión o por nuestra propia opinión o nuestra filosofía o lo que enseña el mundo, vamos a buscar nuestro propio camino, que en realidad lo que estamos mostrando ahí es que no queremos tener nada que ver con Dios, no nos queremos someter a Él. Podemos decir que somos buena gente, podemos repartir a los pobres, podemos hacer buenas cosas, pero la Biblia dice que nuestro fin será una muerte. ¿Por qué? Porque no hemos nacido de nuevo espiritualmente, no hemos aceptado a Dios como nuestro Padre, como nuestra autoridad, no le hemos hecho caso. Así que claramente no hemos sido trasladados, como dice el libro de Colosenses, no hemos sido trasladados por este nuevo nacimiento a un nuevo reino, que es el reino de Jesucristo, trasladado de las tinieblas a luz, como dice 1 de Juan. Entonces, si eso no ha sucedido, este es el destino eterno, un lugar preparado para el diablo y sus ángeles. Versículo 46 dice, e irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Claramente, dos destinos, dos resurrecciones, uno a vida eterna y el otro a una separación o castigo eterno. La esperanza de la resurrección debería ser parte de nuestro mensaje como creyente. Debería ser el evangelio que predicamos. Yo creo que muchas personas hoy día simplemente dicen, ya, ora esta oración y serás salvo. Pero no hablan mucho de lo que significa ser salvo, de cuál será el resultado y cuál es la esperanza para el creyente que es salvo. En Hechos, el libro de Hechos, vemos cómo los apóstoles predicaban sobre la resurrección y qué tan central era para ellos el mensaje de la resurrección. Es más, vemos que cuando ellos estaban buscando a alguien que tomara el lugar de Judas, estaban buscando a alguien, dice el versículo 22, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Podrían haber dicho, estamos buscando a alguien que sabe algo de Jesucristo. Podrían haber dicho, estamos buscando a alguien que lo conoció durante su vida, que vio su ejemplo, que escuchó muchas de las parábolas, de las prédicas, que vio algunos de sus milagros. No, lo que les interesaba a ellos era que él hubiera sido testigo de la resurrección de Cristo. ¿Por qué? Porque eso es central para el Evangelio. Si Cristo no resucitó, entonces vana es nuestra fe. Vemos en Hechos capítulo 4. Si vamos unos capítulos más allá, el capítulo 4, versículo 2, dice, comenzando en el 1, para tener el contexto, dice, hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes, con el jefe de la guardia del templo, y los saduceos. Recuerden que los saduceos no creen en la resurrección, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. ¿Qué están enseñando? Están enseñando que uno puede tener la esperanza de la resurrección a vida eterna. Una resurrección que solo es posible si hemos creído en el Señor Jesucristo. Este era el mensaje que ellos predicaban. El versículo 33 del mismo capítulo dice lo siguiente, y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Ellos están dando testimonio, no solo sobre la vida de Jesús, pero específicamente sobre la resurrección de Jesucristo. En Efesios la Biblia dice que tenemos esperanza de que el poder que resucitó a Cristo de entre los muertos opera en ti y opera en mí si somos creyentes. Capítulo 17 del libro de Hechos. Hechos 17 y versículo 18. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él, hablando del apóstol Pablo. Y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros, parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. O sea, no solamente cómo podían ser salvos, pero la esperanza de que al ser salvos podrían ser resucitados. Entonces, ¿qué tiene que ver con nosotros? Bueno, yo creo que deberíamos nosotros tener una esperanza viva, dice la Biblia, de que tendremos
un cuerpo nuevo, estaremos en la presencia de Dios. Sabremos quiénes somos los unos a los otros, no vamos a perder nuestra identidad y que el Señor nos va a perfeccionar, que tendremos un cuerpo glorificado, será resucitado a futuro y será un cuerpo que podrá vivir en la presencia de Dios sin problema, que nunca más vamos a sentir dolor, que nunca más vamos a sentir cansancio, que no será un cuerpo limitado, sino será un cuerpo como el cuerpo del Señor Jesucristo. Si quieren saber un poco más de esto, pueden leer 1 Corintios 15 total y ahí tendrán más detalles. Pero quiero ahora que vayan conmigo a Apocalipsis capítulo 1. ¿Cómo deberíamos nosotros responder? Apocalipsis capítulo 1 y versículo 5 en adelante dice: y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos, y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Versículo 7 y 8. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo lo verá, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Jesucristo dice: yo soy el alfa y el omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. La Biblia dice que como Él es, seremos nosotros algún día en su presencia. Le veremos como Juan lo vio en esta visión. Y esa es la esperanza que tenemos nosotros por las promesas de Dios, que tendremos una parte en esta resurrección a vida eterna. Si tú no tienes esa seguridad de ser parte de esa resurrección, si no has nacido de nuevo, por favor, por medio de este medio, por medio de la información que tienes en este video, puedes hacer algunos comentarios abajo. Puedes comunicarte por medio de nuestro Facebook, puedes comunicarte con algunos miembros de la congregación que tú conozcas. Por favor, no dejes pasar un día más antes de entregar tu vida a Cristo Jesús, antes de asegurar esa relación que tienes con Él. Simplemente pide que Él te perdone los pecados. Él murió por tus pecados. La Biblia dice que el justo murió por los injustos, para hacer la propiciación por nuestros pecados. Así que por medio de Él, por fe en su muerte, que Él tomó tu lugar y pagó tu condena, puedes tú tener esa seguridad, no solo de vida eterna que comienza aquí en la tierra, pero será perpetua para siempre en su presencia, después de resucitar literalmente para estar en su presencia. Esa es la esperanza que tenemos nosotros los que hemos creído en Él. Debería ser nuestro mensaje para todos y es el fundamento, la base sobre la cual nosotros adoramos al Dios Todopoderoso, a Jesucristo, quien vive para siempre. A Él sea la gloria.